Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tip sobre las NIF. Hoy empezaremos con las normas de pasivos y hoy hablaremos de la sección 21, la norma de provisiones y contingencias. Recordemos que para definir una provisión, primero tenemos que definir el pasivo. Recordemos que un pasivo es una obligación presente a consecuencia de hechos pasados de los cuales la compañía se va a tener que desprender de beneficios económicos en el futuro. Entonces, una provisión es un pasivo donde existe incertidumbre en cuándo y cuánto se tiene que pagar. Por ejemplo, un litigio. Una compañía cuando es demandada no sabe cuánto va a durar ese litigio, si 1 año, 2 años, 5 años y cuánto tiene que pagar al final. Si van a ser 1.000, 1.000.000 o la cantidad que corresponda dependiendo por lo que esté siendo demandado. Entonces, recordemos que bajo NIF existen más o menos como 6 ítems que se pueden provisionar. Tenemos los litigios, tenemos las garantías de productos, que allí también puede haber un tema de devoluciones. Tenemos los contratos onerosos, que son aquellos donde la compañía pierde en lugar de ganar, es un contrato a pérdida, sea en venta de bienes o prestación de servicios. Acuerdos de reestructuración, que básicamente es cuando una compañía va a terminar, a cerrar o a vender una parte de su compañía, una línea de negocios y necesita entrar allí en unos costos específicos para esa venta o ese cierre de ese, digamos, línea de negocio. Y todos esos gastos que se generan, pues se pueden provisionar siempre y cuando cumplan las condiciones, obviamente, que pasen de un periodo a otro y por supuesto que el plan de reestructuración sea ampliamente conocido por todos. Tenemos los beneficios ampliados que, si bien se tratan por la sección 28 de beneficios ampliados, pues desde allí lo que son beneficios ampliados de largo plazo, posempleo y terminación requieren provisión. Entonces conexa con esta norma. Y también tenemos los desmantelamientos o rehabilitación del lugar, que es un tipo de provisión que no va contra el gasto como normalmente ocurre con la mayoría de provisiones, sino que va como mayor valor del activo que en el futuro se va a rehabilitar o se va a desmantelar. Bueno, para esto entonces tenemos que tener en cuenta que una provisión debe cumplir con ciertas condiciones. Primero, que sea probable la salida de beneficios económicos y que ésta se pueda estimar con fiabilidad. Y por supuesto, lo que dijimos al inicio, pues que sea digamos, una obligación presente. Entonces, cuando ya puedo estimar ese monto y hay probabilidad de que salga digamos, ese desembolso, o sea, que la compañía pierda, pues se reconoce la provisión. Recordemos que aquí también tenemos que calificar las contingencias. La norma dice que si es probable, pues entonces reconozco provisión, como lo estamos mencionando, y la norma dice que es probable cuando es más seguro de que ocurra que de que no. Básicamente es lo que define la norma. Si está calificada como posible, entonces no estamos frente a una provisión, sino ante un pasivo contingente que es únicamente de revelación. Debemos revelar, digamos, lo que genera ese pasivo contingente y la posible estimación de ese monto que pudiera salir. Y la norma dice que cuando es remoto no se hace nada, digamos, es tan remota la posibilidad de que ocurra que no hay que revelar y obviamente muchísimo menos reconocer. Entonces, cuando ya reconocemos la provisión, porque es probable que los beneficios económicos salgan de la compañía y se puede establecer con fiabilidad de ese monto, pues ahí es cuando se reconoce. Y luego se mide nuevamente a cada cierre de periodo contable, como si ahí en ese momento la compañía tuviera que pagar esa provisión, por ejemplo, por el litigio. Entonces vuelve y lo mide cada año a la mejor estimación. Si lo tuviera que pagar ahí a ese cierre de periodo contable, ¿cuánto tendría que pagar? La norma también permite descontar a valor presente estas provisiones cuando son montos importantes y van a pasar varios periodos. Por ejemplo, si el abogado me dice
que ese litigio puede durar, ejemplo, 10 años y que probablemente al final de esos 10 años tenga que pagar 10.000 millones de pesos, pues entonces la norma me permite descontar a valor presente para que cada año yo vaya haciendo ese efecto, de la provisión en los estados financieros y no llevarlo en un solo periodo contable y afectarlo, porque no sería, conveniente, ni sería tampoco, habría un equilibrio en el estado de resultados, porque estaríamos reconociendo toda la provisión en un periodo cuando puede ser que nos tardemos 10 años en pagarla. Entonces, la norma permite hacer también ese descuento a valor presente. También tenemos activos contingentes. Los activos contingentes, por el contrario, es cuando, por ejemplo, tengo un litigio a favor, yo soy la que estoy demandando, o por ejemplo, por algún reembolso. Digamos, una compañía tiene un seguro para proteger sus activos, sufre una contingencia, sufre un incendio, por ejemplo, en la fábrica, y solicita el reembolso, o sea, genera su pasivo como pérdida frente al incendio que tuvo, pero luego pide un reembolso a la aseguradora porque pues tenía un seguro, estaba protegido esos activos. Entonces, si la aseguradora dice que le va a devolver la parte correspondiente una vez extraiga ese deducible que normalmente cobran las compañías aseguradoras, pues ahí ya puedo reconocer un activo contingente porque hay probabilidad de que le paguen a la compañía. Y la norma dice, si ya es prácticamente seguro, es decir, ya la aseguradora le dijo, le voy a devolver 1.000, pero se los voy a devolver en un mes, pues ahí ya está el prácticamente seguro y la compañía ya puede reconocer una cuenta por cobrar a esa aseguradora como, digamos, el activo. Entonces, es importante tener allí en cuenta todos estos conceptos cuando estamos frente a una provisión, cuando estamos frente a un pasivo contingente y cuando estamos frente a un activo contingente. En el caso de la provisión y del pasivo contingente, como mencioné, pues depende de la calificación de la contingencia. Y en el caso del activo contingente, pues cuando va a recibir un reembolso o cuando espera de alguna manera, por ejemplo, ganar el litigio. Entonces, todo esto se debe revisar a cada cierre de periodo contable, como todas las estimaciones que nos habla la sección 10 de políticas contables, estimaciones y errores, que todas estas estimaciones se deben revisar a cada cierre de periodo contable, y ahí en ese cierre de periodo contable debe ser la mejor estimación, como si ahí tuviera que pagar o cancelar esa obligación. Recordemos que también dentro de las obligaciones o dentro de las contingencias, la norma dice que existe una obligación legal o implícita. La legal es que está comprometido la compañía por la ley o por algún contrato específico, está explícitamente determinado, mientras que la obligación implícita de alguna manera son transacciones o hechos que ha generado la compañía y que se ha comprometido a, cancelar alguna obligación, así explícitamente no esté, establecida en algún contrato o en la ley. Por ejemplo, cuando la compañía decide pagarle bonos a los empleados, entonces normalmente es algo que no queda dentro del contrato de trabajo, sino que esa mera liberalidad. Este año le fue muy bien a la compañía, entonces le vamos a dar unas bonificaciones a los empleados. Eso es una obligación implícita cuando le da 1 año, 2 años, 3 años y ya se va volviendo como una costumbre, y ya el 4.º año pues el empleado está esperando su bonificación. Entonces no está explícitamente en el contrato de trabajo, pero sí la obligación se vuelve implícita cuando la compañía ha generado esa costumbre o está determinado a dar siempre, en este ejemplo, pues una bonificación a sus empleados. Y por último, recordemos que cada provisión es, contabilizada para algún hecho específico. Si ya, esa obligación no está presente en los estados financieros, por ejemplo, porque era un litigio y al final la compañía ganó y no tuvo que pagar, pues entonces desreconoce esa provisión. Es muy importante tener en cuenta que cada provisión debe ser aplicada para lo que fue establecida contablemente en forma separada. Si ya no se requiere, se desreconoce. Si
Si se necesita, por ejemplo, pagar, porque en lugar de ganar, perdió el litigio, ahora tiene que pagar un monto más alto del que tenía reconocido, pues ajusta la provisión. Pero siempre debe ser cada provisión para lo que fue establecida. No podemos hacer allí como una provisión general de todas las contingencias que tenga la compañía, sino que se tiene que separar cada una y debe ser utilizada para lo que fue creada. Bueno, espero que esta información haya sido importante y valiosa para ustedes. Los invito a mi próximo video. Los invito también a que se suscriban a mi canal de YouTube para seguir recibiendo información sobre estas NIF. Muchas gracias.